Información. Capacitación. Actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Varios estudios han destacado que el éxito laboral depende de las habilidades blandas que desarrollen los profesionales del siglo XXI. Con la implementación de las nuevas leyes, el contador privado tiene el gran desafío de desarrollar nuevas competencias para proyectar su colocación en el mercado, así como destacar en su ejercicio profesional. En este espacio de la voz del contador privado nos acompaña la experta en recursos humanos, Lucía Echeverría, de la firma Factor Humano, para desarrollarnos este importante tema. Este espacio es gracias a nuestros amigos de Tecapro, Cyberfull y GTI. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Voz del Contador. Una vez más, un placer que nos acompañen. El día de hoy tenemos la experta en recursos humanos, Lucía Echeverría, socia de la firma Factor Humano. Vamos a estar conversando el tema de habilidades blandas. Bienvenida, doña Lucía, y es un gusto y un placer tenerla en nuestro programa La Voz del Contador. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Muy emocionada de hablar de este tema, que es evidentemente algo que nos apasiona, las habilidades de los distintos profesionales de Costa Rica, y con mucho gusto aquí estoy para apoyarles. Muchas gracias. Con la entrada en vigencia de la Ley 9635, evidentemente el contador privado en todas sus obligaciones ha ido de menos a más. Y es por esto que hemos venido desempeñándonos en distintas responsabilidades en áreas socioeconómicas. Por esto queremos recalcar algunas de las habilidades blandas que debemos tener los contadores privados para enfrentar todo el cambio en estos tiempos, ¿verdad? Y con la entrada en vigencia de la ley. Tal vez si la experta doña Lucía Echeverría nos comenta un poco del perfil que debe tener el contador privado y las habilidades blandas que debemos desarrollar ante estos cambios. Los perfiles generalmente se definen de acuerdo al puesto y al tipo de empresa en los cuales uno se va a desempeñar. Sin embargo, hay ciertas cosas que evidentemente son básicas para cualquier contador que vaya a aplicar un puesto o que esté trabajando dentro de una empresa. Son cosas que nos hacen mejor profesionales, que nos hacen más organizados y que además se espera desde un punto de vista del empleador como básicos de cualquier persona que ejerza la función de contaduría pública o privada en este caso. El perfil del CPI es el de una persona que debe ser capaz de crear, ¿verdad? Capaz de crear estrategias, anteponerse a las crisis de las empresas y de una u otra manera crear una estrategia que le permita tomar decisiones a las organizaciones, y como tal el contador privado es un elemento clave, un elemento muy clave dentro de las organizaciones, y el perfil y las habilidades blandas que nosotros podamos desarrollar de una u otra manera a las organizaciones les va a impactar, ya sea de manera positiva o no. Evidentemente, y como lo mencionabas anteriormente, con la entrada en vigencia de la nueva ley, y yo creo que en alguna medida el poco tiempo que tuvieron todos los contadores para poder prepararse en protocolos y procedimientos, el conocimiento técnico es realmente importante en estos momentos, pero las competencias laborales son, o estas habilidades blandas son realmente vitales, porque son las que nos pueden permitir a cualquiera en cualquier profesión, pero en este caso particular a los contadores, a sobrellevar esos cambios, a mejorar en esos cambios, a ser capaces, porque una persona que tiene la capacidad de, por ejemplo, ser líder,
puede ser líder en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier puesto de trabajo o empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros en recursos humanos le hacemos tanto énfasis a que lo principal para desarrollar uno cuando uno está buscando trabajo, evidentemente sobre una buena base de conocimientos técnicos, son las competencias laborales. Lograr desarrollar esas habilidades que le permitan tener la capacidad para ejecutar correctamente estos puestos. Definitivamente la barra se levantó, la expectativa de nosotros, los usuarios, digamos, de los servicios de los contadores privados, se levantó por este cambio que nos está afectando a todos, empresas grandes, medianas y pequeñas, y por ende sí es importante tener bastante claro que hay una expectativa diferente en este momento para los contadores privados, o para el puesto de contabilidad en este momento, y que desde nuestra perspectiva como expertos en recursos humanos, lo principal es desarrollar esas competencias laborales, esas habilidades, ¿verdad? Lo que se llaman habilidades blandas comúnmente, para poder cumplir con esas expectativas y tener logro en esos puestos de trabajo. Y como experta, doña Lucía, que tenemos hoy acá, vamos a aprovechar para conversar, ¿verdad? Sabemos que los contadores debemos tener aptitudes y habilidades personales. Entonces, dentro de las habilidades que nosotros consideramos tal vez importantes o relevantes y que queremos conversar, ¿verdad?, el día de hoy con usted y que nos retroalimente es básicamente esas habilidades que usted nos comente o nos enfoque un poco, ¿verdad?, que debemos tener los contadores y con todos los cambios que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, básicamente tenemos la primera habilidad, que es ser creativo. Entonces, yo tengo que nosotros de una u otra manera, como contadores, debemos ser creativos para adaptarnos a los cambios de nuestro entorno, así como dar soluciones para el desarrollo profesional y socioeconómico del país. Entonces, tal vez en esta primera habilidad, que usted nos comente qué tanto los contadores privados debemos realmente ser o no creativos. Yo cambiaría la palabra creatividad por la palabra innovación. ¿Por qué? Porque la contabilidad es algo que está tan regulado por tantas normativas nacionales e internacionales, etcétera, que yo no diría que un contador podría ser como muy creativo. Como ponerse muy creativo, yo creo que puede ser un poco riesgoso, pero sí tiene que ser innovador, tiene que buscarle soluciones nuevas o buscar estrategias nuevas o estar constantemente actualizándose en conocimientos técnicos y en resolución de problemas alternativos para poder acoplarse a este nuevo sistema, para acoplarse a nuevas estructuras, a nuevos procesos y a nuevos procedimientos, y para eso se requiere definitivamente la innovación en procesos, en procedimientos, en estructuras que toda la habíamos trabajado, y sobre todo para poder tener la capacidad de decirle a sus clientes internos o externos, esto lo tenemos que hacer nuevo para que sea mejor y sea más eficiente. Definitivamente eso es una habilidad que cualquier contador debería de tener. Ok, le damos check entonces a la primera. Tenemos emprendedor. El emprendedurismo es una habilidad que se restringe un poquito a las personas que tienen su propio negocio, y es bien sabido que los contadores privados, muchísimos, se van por este tipo de servicio, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente para aquellas personas que tienen su propia firma de contadores, tienen que ser emprendedores, y eso implica más allá de conceptos como cómo manejar la contabilidad per se, ¿verdad? Implica saber las vicisitudes que uno como emprendedor tiene que vivir, los obstáculos que uno tiene que tener, y va por una línea de conocerse a sí mismo, conocer sus fortalezas y sus habilidades, y no caer ante esas vicisitudes. Entonces, el emprendedurismo para aquellos contadores privados que tengan su propia organización, definitivamente es una excelente habilidad. Las personas que tenemos un trabajo fijo, ¿verdad?, que trabajamos de 8 a 5 lunes a viernes en una empresa, hay características de emprendedores que se pueden poner en práctica, ¿verdad? Pero yo no diría que es una característica principal para alguien que está ya ubicado o que se quiere ubicar en una empresa. Es alguien
es esa habilidad que puede ser una posible solución a un problema de desempleo que tenemos altamente en el país, el enfrentarnos a nuestros miedos y desarrollar esa habilidad para, si no tenemos trabajo en este momento, ponernos nuestro propio trabajo. Muy bien, entonces eso es un punto alto para los emprendedores, para los que trabajan en despachos independientes o que de una u otra manera quieren dar tal vez ese paso, ¿verdad? Y no se han atrevido. Tenemos también el de orden y planificación. Esa es otra habilidad blanda que tenemos por ahí los contadores, sí, ¿verdad? Básicamente por un tema de cumplimiento de metas y objetivos. Sí, ser ordenado es una habilidad central para cualquier contador. Yo no sé cuántos contadores, sobre todo los que ejercen la profesión de forma independiente, sus clientes les han llegado con una bolsa de papel con todas las facturas para que me lo ordene. Evidentemente, si alguien no es intrínsecamente ordenado, puede perder toda paz con esa bolsa de papel. Entonces, con esa bolsa llena de facturas. Entonces, sí, el que una persona tenga orden, y no solo en su vida profesional, sino en su vida laboral, porque eso lo medimos nosotros dentro de recursos humanos. Cuando hacemos entrevistas, medimos que la persona sea ordenada intrínsecamente, es definitivamente una habilidad. Y cuando trabajamos en una organización, la organización en sí depende de que la persona sea ordenada. La organización depende de que los cierres estén hechos cuando se tienen que estar, hay regulaciones que lo estiman, entonces evidentemente una persona que ejerce el puesto de contabilidad, ya sea desde un asistente contable o una jefatura, gerencia de contabilidad, tiene que ser una persona ordenada, porque si no, las probabilidades de que logre cumplir las metas son bastante difíciles. ¿Y a qué me refiero ordenada? Que sea estructurada, que tenga la capacidad de manejar tiempos, de manejar resultados y de manejar procesos. Y por ende va muy acompañado de la planificación. La gente que es ordenada planifica cuándo va a hacer su trabajo, qué va a hacer primero, tiene la capacidad de priorizar, ¿verdad? Cuando uno hace la planificación, uno prioriza. Entonces, por eso es que la competencia laboral va junta, es orden y planificación. Uno planifica sus prioridades, establece tiempos, establece metas, establece objetivos, ¿verdad? Y después se ordena en el día a día para poder cumplir con esa planificación. Los contadores que no son ordenados y planificados realmente tienen un desgaste psicológico y físico, energético, muchísimo mayor que los que sí logran desarrollar esa habilidad. Es difícil, no todo el mundo la tiene intrínsecamente, pero es una de las que nosotros en recursos humanos consideramos que se pueden desarrollar muchísimo más fácilmente, con ayuda ya sea externa del área de recursos humanos, un coaching o algo así, o sencillamente entendiendo que esa es una prioridad dentro de la labor específica de contabilidad. Muy bien, entonces, indiscutible, muy importante esa habilidad para los contadores. Tenemos otra habilidad blanda que es el liderazgo. El liderazgo enfocado desde el punto de vista, ¿verdad?, de esos contadores que tienen que trabajar o liderar lo que son equipos de trabajo dentro de las organizaciones también, ¿verdad? Entonces, el liderazgo que debe tener un contador privado. Sí. De nuevo, va enfocado a si uno tiene personal a cargo o no. Sin embargo, lo podemos enfocar. El liderazgo es una cosa que es circunstancial. En algunos momentos podemos ser líderes, en otros momentos no. No necesariamente porque seamos jefatura tenemos que ser líderes o viceversa. Podemos ser jefes sin ser líderes y viceversa. Pero, como ustedes bien saben, hay momentos específicos donde ustedes tienen que literalmente matarse para poder lograr cierres, para poder lograr entregas. Y ahí es donde un buen líder marca la diferencia entre que un equipo de trabajo se desgaste grandemente o que logre hacer las cosas y logre los objetivos de una manera motivada, con compromiso. Ahí es donde un líder marca la diferencia. Y eso es una cualidad indiscutible de los contadores, porque la naturaleza de sus funciones les requiere
que en esos momentos determinados de cierres fiscales, cierres mensuales, ¿verdad? Todo el mundo sabe que los contadores tienen que dar esa milla extra y ese líder puede marcar la diferencia en que esa milla extra sea de la manera positiva o sea de una manera negativa. Y evidentemente los resultados en una manera positiva son muchísimo mejores. Claro. Tenemos otra habilidad blanda que es la capacidad de análisis. La capacidad de análisis en un contador definitivamente es algo que uno espera, ¿verdad? De esa persona y en el puesto de trabajo es evidentemente exigida. Se espera de esa persona que logre entender las variables por las que está pasando la organización o el departamento o la empresa misma. Se espera que esa persona logre entender el conjunto de factores por los que está atravesando el país, las regulaciones, etcétera, y se espera que tenga la capacidad de resolver los problemas y de modificar sus conductas para poder lograr los objetivos de su trabajo, los objetivos de su puesto y por consiguiente que haga una buena función. Entonces sí, definitivamente el análisis, la síntesis, la capacidad de lograr los buenos resultados teniendo en cuenta el panorama general, el panorama grande, es una habilidad que se espera en cualquiera de los puestos de trabajo de un contador. Bien, como otra habilidad tenemos el razonamiento lógico. El razonamiento lógico va también muy acompañado del anterior, ¿verdad? Pero una cosa es análisis y otra cosa es entender numéricamente, desde el punto de vista numérico, cómo es que hacemos nuestro análisis. Los psicólogos hacen análisis y razonamiento lógico a partir de el diálogo, a partir de la lectura de comportamientos. Los contadores lo hacen a partir de los números. Entonces el pensamiento lógico, el razonamiento lógico tiene que ser a partir de los números. Tienen que ser personas que logren desarrollar esa habilidad para que los números casi que le hablen, ¿verdad? Para entender el global de los números y a partir de ahí puedan tomar decisiones estratégicas o puedan dar la información de forma tal que las personas que toman las decisiones estratégicas tengan el panorama claro y tengan el panorama completo de cuáles son las situaciones, a partir, de nuevo, de los números. Claro, y sin duda se va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿verdad? Al tener esa habilidad pues bien desarrollada o evidentemente que sea intrínseca en la personalidad de cada quien, ¿verdad? Y eso es importante, eso que mencionaste. Nosotros en recursos humanos determinamos que todo el mundo nace con ciertas habilidades o ciertas competencias laborales desarrolladas, pero definitivamente todas se pueden desarrollar. Todas las competencias laborales son desarrollables. Uno puede nacer cero líder y convertirse en un excelente líder con técnicas de desarrollo, con estrategias. Entonces son cosas que todas se pueden aprender. No es que si yo no nací líder, no puedo desarrollarme líder. Todas se pueden desarrollar. Qué bonito el comentario, ¿verdad? Porque evidentemente de todas las habilidades blandas que hemos conversado, pues probablemente no tengamos todas las habilidades tan desarrolladas y nos cueste un poco más alguna que otra, ¿verdad? El tema a veces de planificación o el tema de análisis, ¿verdad? Son pues puntos, habilidades que se pueden ir desarrollando, que podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo con un buen coach o con técnicas, ¿verdad? Que nos ayuden a nosotros, porque evidentemente en la medida que las desarrollemos, ya si tenemos las técnicas de por sí va a ser sencillo el trabajo, pero si tenemos además todas estas habilidades de una manera más desarrollada y bien guiadas, pues podemos llegar a ser unos excelentes profesionales porque son pues, temas que se complementan laboralmente. Tenemos otra habilidad que es la de hacer una planificación estratégica. Sí. La planificación estratégica tiene que ver mucho con las funciones del puesto o no todos los contadores la deben de tener en el sentido y depende de si las funciones del puesto la requieren. Yo siempre a mis clientes les pongo el ejemplo de que una persona que está encargada de hacer presupuestos tiene que tener la capacidad de visualizar hacia el futuro diferentes
variables para poder crear un presupuesto acorde a digamos, a las proyecciones y a las realidades futuras. Existen personas que son excelentes técnicamente, crean en Excel, por ejemplo, en números y demás, pero que no tienen esa habilidad de proyectar, visualizar hacia futuro y poder interrelacionar distintas variables y por ende crear un buen presupuesto. Y por eso es que uno a veces encuentra personas que dicen, pero ¿cómo es que esta persona lleva 5 años haciendo presupuestos y todavía siempre comete algún error? Bueno, la planificación estratégica es precisamente esa competencia, la capacidad de ver hacia el futuro y de poder ir integrando distintas variables dentro de esa línea futura y lograr correlacionarlas correctamente. Esa es una habilidad bastante difícil de desarrollar y bastante difícil de tener, porque uno nació planificando estratégicamente, eso no sucede mucho así, pero dependiendo de las funciones del puesto, es una competencia laboral o una habilidad blanda requerida. Entonces es importante que nosotros como profesionales identifiquemos, o ustedes como profesionales más bien, identifiquen si el puesto que tienen actualmente lo requiere, ¿verdad? Si tienen que planificar, ver hacia futuro, no necesariamente solo con presupuestos, existen muchas otras maneras, pero es importante que la identifiquen si el puesto la requiere o si van a aplicar un puesto de trabajo, que vean las funciones que ese puesto de trabajo requiere y que entonces determinen si necesitan un mayor entrenamiento en esa área, porque definitivamente si el puesto lo requiere y uno no lo tiene, las cosas se pueden poner cuesta arriba para esa persona. Claro, porque tenemos contadores que trabajan desde alta gerencia hasta asesores y evidentemente se requiere pues tener la habilidad de la planificación estratégica, porque nosotros tenemos que asesorar, ¿verdad? A veces fiscal o tributariamente a algunos clientes y nosotros tenemos que planificar, ¿verdad? Y tomar la información que tenemos hoy y digamos hacer la prospectiva para poder dar una mejor asesoría. Entonces, qué importante, ¿verdad? Tener como ese tema estratégico bien desarrollado para poder dar una mejor asesoría a nuestros clientes, ¿verdad? Como cada habilidad también podemos interrelacionarla de una u otra manera con los servicios también que damos, y de esa manera la habilidad necesitamos tenerla un poco más desarrollada, ¿verdad? Qué buen punto, muy, muy importante. Tenemos otra habilidad que es la de trabajo en equipo. Yo creo que esta es una básica que deberían de tener muchas personas o la gran mayoría de los puestos de trabajo. Creo que de vez en cuando los contadores se salvan de esta, porque el nivel de concentración que tienen que tener los contadores para poder hacer su trabajo implica que no necesariamente su trabajo tenga que ser del área de tipo social. Evidentemente uno tiene que ser una persona decente, amable, educada en los puestos de trabajo, ¿verdad? Pero los contadores o el área contable generalmente uno espera que sean personas que estén concentradas en su trabajo, que estén enfocadas en lo que están haciendo, ¿verdad? Y digamos, a diferencia, no sé, de un departamento de diseño, que uno espera que todo el mundo esté hablando y creando cosas, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo en equipo, debido a que el área financiera contable requiere de tantas subáreas, sí es importante tener una capacidad para trabajar con las personas que tenemos a la par, ¿verdad? Eso es innegable. Pero también tiene que ver mucho con el tipo de trabajo que tenemos y el tipo de empresa que tenemos, el tipo de puesto que tenemos. Y entonces yo creería que el trabajo en equipo evidentemente es una característica o una competencia laboral importante para cualquier puesto de trabajo, pero en el área de contabilidad creo que tiene que ver un poco más con en dónde estamos trabajando. Si yo tengo que escoger entre que una persona del área contable se desarrolle como líder o desarrolle la habilidad de la competencia laboral de trabajo en equipo, prefiero la de liderazgo definitivamente. Ok, entonces también hemos visto que entre las habilidades tenemos unas
pues que son un poco más relevantes que otras. Eso es también muy importante, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Tenemos una muy importante, seguido, que vamos a tocar, que es el adaptarse a los cambios. Porque creo que esta habilidad es la que de una u otra manera nos ha traído a hacer este programa, ¿verdad? Que es toda la ola de cambios, ¿verdad? Que hemos traído y todas en esta época que tenemos llena de cambios, de nuevas leyes, de nuevos reglamentos, y que sin duda está marcando en nuestra profesión un antes y un después, ¿verdad? Que es como iniciamos el programa, que es todo el cambio que hemos tenido a nivel de competencias y habilidad de los contadores con la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Y va muy amarrado a ese tema, ¿verdad? ¿Cómo nos adaptamos a ese cambio? ¿Cómo logramos? Porque técnicamente, si bien es cierto, el colegio ha tratado de ayudarnos con el tema de capacitación, pero hay un tema que es el tema personal y de habilidades, que ya eso es un tema muy personal, muy de cada profesional. Entonces, parte de estar acá y de lo que traemos en este programa es cómo nos adaptamos a los cambios. Usted como experta, como especialista en el tema, ¿verdad? ¿Qué tips también nos puede dar, ¿verdad? En este sentido, para adaptarnos a todos los cambios en los que nosotros hemos estado expuestos en los últimos meses. Si hay algo que es cierto en esta vida, es que lo único constante es el cambio. No sé qué persona famosa lo dijo, no me salió a mí, pero es cierto. Es definitivamente Sí. cierto. Y adaptarse al cambio significa tener la resiliencia de poder enfrentar diferentes circunstancias, diferentes eventos y salir airoso o salir adelante sobre ese cambio. En este momento no es particular de los contadores la situación, ¿verdad? Todos los profesionales nos estamos viendo ante ese cambio, pero definitivamente la reforma fiscal les afecta principalmente a ustedes, porque yo lo que tuve que hacer es asegurarme que mis contadores estuvieran al día con la reforma y pudieran hacerme las declaraciones que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros sí les delegamos esa responsabilidad, nosotros hicimos cambios, hicimos ajustes presupuestarios que nos los hicieron nuestros contadores. Entonces definitivamente el poder adaptarse al cambio es una habilidad que en este momento, a pesar de que a todas las personas, a todos los seres humanos no se aplica, en este momento les aplica muchísimo más a ustedes. ¿Cómo se adapta uno al cambio? Yo creo que desarrollando todas las otras competencias, o más bien identificando cuáles son mis áreas fuertes y mis áreas débiles, en cuáles tengo que trabajar más, es la forma más sana, diría yo, de poder enfrentar los cambios. Cuando uno está al tanto de qué son mis fortalezas, de qué es lo que yo puedo explotar, que cuando yo me siento enfrente de una entrevistadora para un puesto de trabajo, qué es lo que yo le voy a decir que son mis cualidades reales y las que yo pueda respaldar, y cuando también estoy clara de cuáles son mis áreas de mejora, ¿verdad? Cuáles son esas debilidades que yo tengo, tanto de conocimiento técnico como de habilidades personales, eso hace que nosotros logremos ser mejores en el cambio. ¿En qué sentido? Cuando nosotros identificamos qué es lo que nos pasa, como cuando uno va al doctor y le dice, bueno, ¿qué le pasa? Ya uno lo puede empezar a mejorar. Desde el momento que sí, por ejemplo, durante este programa, alguien dijo, sí, yo no soy muy ordenado, ni planifico mucho, eso lo tengo que mejorar. Desde ahí ya estamos siendo más resilientes al cambio. Desde ahí ya estamos dando un paso para mejorar esa capacidad y por ende preparándonos más y siendo mejores profesionales para estos constantes cambios. Entonces yo creo que la habilidad principal para poder afrontar el cambio es saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cómo puedo hacer para seguir potenciando esas fortalezas, para solventar un poquito esas debilidades y cómo ir convirtiendo esas debilidades en menos débiles, ¿verdad? Por decirlo en ese sentido. Pero sí, definitivamente la adaptabilidad al cambio es una competencia
laboral que la tenemos que desarrollar todos, son más complicados cada una, digamos, en diferentes momentos unas de las otras, por edad también, ¿verdad? A algunos nos es más sencillo cambiar que a otros, por personalidad también, a algunos nos es más fácil aceptar los cambios que a otros. Los que somos emprendedores, por ejemplo, no nos queda más que aceptar el cambio, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Todos los clientes son diferentes, pero los que trabajan en organizaciones también tienen que aprender a enfrentar el cambio, y el cambio como lo dije, es más sencillo de llevar cuando uno se conoce a uno mismo, cuando uno se conoce como profesional y como persona, y entonces uno puede, con las herramientas que tiene, lograr enfrentar las diferentes cosas que se vienen. Sí, porque inclusive también acá, y lo comentábamos en otros programas, esa adaptabilidad a los cambios tecnológicos también. Y un punto muy importante que destaco es lo que decías de la edad, ¿verdad? De algunos contadores que tal vez estamos en esta época de cambios donde se nos viene la era digital, y tal vez de una u otra manera es ese temor a ese cambio, ¿verdad? Ese temor al uso de las herramientas, que evidentemente no nacieron con esas herramientas y ahora tienen que sí o sí aprender a utilizarlas, porque ahora todo el envío de información y todos los medios que tenemos para reportar son pues, herramientas digitales, ¿verdad? Ya todo aquel llenado de formularios y demás ya pasó a la historia. Entonces es muy importante también rescatar el tema dentro de la adaptarse a los cambios, ¿verdad? Esos cambios tecnológicos. Sí, definitivamente parte de esa adaptabilidad al cambio tiene que ser perder un poquito el miedo, ¿verdad? El miedo a quedarse atrás, cuando uno siente que se está quedando atrás, entonces me voy a meter a una capacitación, hay webinars, hay muchísimas cosas que uno puede acceder en este momento, gracias a la tecnología también, para poder estar avanzando, pero perderle el miedo a la tecnología, a quedarse atrás, definitivamente es una de las características que ser adaptable al cambio requiere. Y bueno, para ir finalizando la parte de habilidades, tenemos la última habilidad que quiero comentar, que es el contador como tomador de decisiones. Esa habilidad que debemos tener. El contador tiene que tener la capacidad de tomar decisiones y también uniendo todas las anteriores, es decir, analizando las variables, planificando ordenadamente, teniendo en cuenta los valores numéricos, ¿verdad? Porque a nosotros esperamos de ellos esa información. Siendo un buen estratega. Exacto. Esperamos que cuando alguien nos diga, ok, esta es la decisión, ¿verdad? Cuando nuestro contador nos dice, mira, esto es lo principal que tenemos que hacer, o vamos a manejar esto y esto de esta forma, porque eso estamos cumpliendo con la ley, porque en esto, ¿verdad? Así lo tenemos que manejar. Y definitivamente son decisiones que tienen que estar correctamente bien informadas. Ahora, ¿cómo yo desarrollo esa capacidad para la toma de decisiones? Tiene que ver mucho con el conocimiento técnico. En cuanto más conozca yo de mi habilidad, ¿verdad? En cuanto más conozca yo de mi área, de mis responsabilidades, de mis funciones, de los objetivos de mi puesto y del área técnica, más capacidad voy a tener para tomar mejores decisiones. Entonces, definitivamente es una cosa que tiene que ir acompañada del conocimiento técnico. La toma de decisiones desinformada es una cosa muy riesgosa, sobre todo en el área de ustedes, ¿verdad? Entonces, si uno siente que uno, como profesional, tiene cierta resistencia a tomar decisiones, probablemente cuando nosotros hacemos, digamos, estudios, nos devolvemos el conocimiento técnico. Y cuando una persona tiene un conocimiento técnico amplio ¿verdad? y robusto y confiable, tiene muchísima más habilidad para tomar las decisiones. Y hay otra cosa que tiene que ver también con un tema de personalidad, ¿verdad? De poder estar seguro de sí mismo. Las personas que trabajan en esta área
deben demostrar esa seguridad en sí mismos desde el día 1, desde el día de la entrevista, seguridad en sí mismos, seguridad en su capacidad de comunicación, de toma de decisiones, en su conocimiento técnico, en su habilidad para liderar equipos, si tiene que liderar equipos, y eso es una decisión. Bien. Excelente, agradecemos a nuestros patrocinadores del programa, a GTI, a Tecapro y a Cyberful por pactar en el programa La Voz del Contador. Seguidamente, para ir finalizando ya en el tema de habilidades blandas, no me quiero ir sin antes destacar o mencionar que los contadores tenemos algunos sectores diferenciados de trabajo. Tenemos contadores, por ejemplo, que trabajan para corporaciones, para pymes, para transnacionales y que tienen puestos de trabajo desde la alta gerencia hasta puestos operativos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el perfil de estos contadores, las habilidades que debe tener este contador, a medida del resumen tal vez, usted como experta, ¿qué retroalimentación nos puede dar? Okay. Contadores que trabajan para empresas privadas definitivamente tienen que tener muy claro que lo que más importa es la línea baja, ¿verdad? Es decir, la rentabilidad, la utilidad. Entonces, todas las decisiones tienen que estar tomadas en función de que integralmente esa línea dé en positivo, ¿verdad? Que hayan números negros en esa línea. Entonces, tienen que ser muy meticulosos, tienen que ser muy ordenados, capacidad técnica, amplia capacidad técnica, pero sobre todo tienen que tener un amplio control para que esos números den como tienen que dar. Entonces, aquí nos devolvemos mucho a la planificación estratégica y a la toma de decisiones. Y evidentemente, dependiendo del puesto de trabajo, el liderazgo. Ok. Tenemos otro grupo de contadores, ¿verdad? De nuestra gran familia hay bastantes que trabajan como independientes, ¿verdad? Que tienen su despacho, que tienen su firma o inclusive muchas veces tal vez no una estructura, sino que trabajan de ellos mismos. Sí, aquí nos devolvemos al emprendedurismo, ¿verdad? A la resiliencia para poder aceptar los cambios, la idea del cambio es definitiva. Cuando trabajamos como independientes o en firmas pequeñas como consultores, tenemos que tener también todavía más orden y planificación porque generalmente tenemos una variedad distinta de clientes, ¿verdad? Entonces, si manejamos 2, 3, 4, 5 contabilidades distintas, 20 contabilidades distintas, definitivamente el orden y la planificación tiene que ser una de las habilidades fundamentales, ¿verdad? Pero creo que cuando nosotros trabajamos como independientes, la parte del emprendedurismo y todo lo que eso conlleva, que es una competencia laboral bastante amplia, pero el ser emprendedores es definitivamente la principal competencia. Ok, tenemos luego los contadores que trabajan para gobierno, para sector público. Estos contadores tienen que tener la capacidad de la perseverancia, que fue uno que no tocamos, digamos, principalmente. Trabajar en el gobierno requiere estar constantemente ante distintas trabas, ¿verdad? Tal vez no trabas, pero evidentemente tienen un paquete de procesos y procedimientos muchísimo más extensos y amplios que una empresa privada. Tienen una carga laboral probablemente, digamos, distinta y además deben de tener la habilidad para enfocarse en el pro digamos, del servicio a gobierno, ¿verdad? No es lo mismo trabajar para una transnacional donde uno sabe que lo que necesita es hacer plata, ¿verdad? Pero en gobierno va más allá, va al sistema central de nuestro país, entonces puede tender a ser muchísimo más engorroso todos los procesos y procedimientos que se tienen que hacer, aunque tienen que seguir evidentemente las mismas leyes, pero yo creo que la perseverancia, la constancia y el orden y planificación, que no lo voy a dejar de repetir en esta entrevista, creo que son las competencias laborales principales para una persona que trabaje para el gobierno. Ok, tenemos también contadores que trabajan para el sector social, ONGs o empresas sin fines de lucro. Con ellos yo
consideraría que una de las principales características que tienen que tener las personas es la afinidad a la organización en que están trabajando. Independientemente de la capacidad técnica que tengan, tienen que estar abogados al giro de la organización, ¿verdad? Si estoy salvando ballenas, ¿verdad? Si trabajo en una empresa, perdón, en una organización que salva ballenas, me tienen que gustar las ballenas, porque de eso depende que yo tenga la capacidad de adaptarme a los cambios, de eso depende que yo tenga la capacidad de tomar decisiones estratégicas que tienen que ver con algo que tal vez no están tan familiarizados, ¿verdad? Hablar de trabajar en una organización donde yo le necesito utilidades y ganancias en una transnacional no es lo mismo que una ONG, ¿verdad? El objetivo y la función es diferente, por ende las competencias laborales que una persona que trabaja en una ONG o en una, digamos, organización sin fines de lucro, tienen que estar muy enfocadas hacia qué se dedica esa organización. Y de ahí, porque de ahí se deriva la capacidad que va a tener para adaptarse a los cambios, a sus tomas de decisiones, inclusive el mismo liderazgo que tiene que tener, ¿verdad? Para poder hacer esa correcta gestión dentro de esas organizaciones. Bien, y por último tenemos los contadores que están en la parte académica, digamos, que les apasiona el tema de la docencia e investigación. Sí, creo que esos contadores son los que la tienen un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que la pasión, cuando uno es apasionado hacia su trabajo, y todo el resto le es más sencillo. Sin embargo, evidentemente son responsables, tienen la responsabilidad de formar a otras personas en esa área, ¿verdad? Entonces, o de hacer, los que se dedican a investigación, pues tienen la responsabilidad de generar valor en sus investigaciones. Entonces, la responsabilidad de estas personas que se dedican a esta área pasan por ética, ¿verdad? La ética profesional, la ética laboral, que son competencias laborales, no son solo valores, ¿verdad? Tiene que ser una habilidad que pueda ser transmitida. Pasa por la capacidad de desarrollar la planificación estratégica, el razonamiento lógico. Todos sabemos que la capacidad de razonar viene desde la escuela, viene desde el colegio, pasa por la universidad definitivamente. Entonces creo que esas personas que trabajan en docencia o en investigación deberían de tener la capacidad de enseñar esos valores o esas competencias y por ende tenerlas bien desarrolladas, porque es muy difícil enseñar algo del que uno no es, que uno no lo tiene desarrollado, ¿verdad? Si yo no tengo la capacidad de planificar estratégicamente, es muy difícil que vaya a enseñar a esos futuros profesionales esa competencia. Por ende, es primordial que la tengan desarrollada. Y yo creo que de las que hablamos actualmente, anteriormente, creo que los que enseñan y los que investigan, aunque pueden ser dos áreas diferentes, pero principalmente los que enseñan, tienen que tener, si no todas las que hablamos, y practicar todas las que hablamos, por lo menos la gran mayoría. Sin embargo, como dije al principio, probablemente si enseñan, lo hacen por pasión, o espero que lo hagan por pasión, y probablemente entonces las tienen desarrolladas. Por eso digo yo que tal vez es el más sencillo. Se les facilita un poco más. Exactamente. Muy bien, bueno, para finalizar el programa, agradecerle a la experta que tenemos hoy en nuestro programa. Si tal vez nos puede hacer una pequeña reflexión ya para cerrar el programa y para que toda esta gran familia de contadores privados que han seguido el programa y que han estado escuchando todas las habilidades, las competencias y el perfil, ¿verdad?, que manejamos los contadores dependiendo también del sector donde nos estamos desempeñando, podamos escuchar de la experta, digamos, ya unas palabras de cierre o de reflexión, si lo tiene a bien, para todos los que siguen el programa. Claro, tal vez me gustaría cerrar, y cambiando un poco tu enfoque, con las generaciones. Yo les recomendaría a las nuevas generaciones de contadores que logren identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que logren desarrollarse técnicamente lo más posible, que utilicen la facilidad que tienen de la tecnología,
¿verdad? De esa relación que tienen de por sí ya con la tecnología, que la utilicen a su favor, pero que no se olviden de las bases, porque muchísimas veces a nosotros como reclutadores o como personas del área de recursos humanos también investigamos y queremos saber que una persona puede funcionar sin la tecnología, entonces que se concentren en ser con profesionales completos, ¿verdad? Que tengan las habilidades técnicas bien afinadas, pero que no se olviden de las habilidades, las habilidades blandas, principalmente de el orden y la planificación, evidentemente, ¿verdad? Para los jóvenes, ellos son muy fáciles que se adapten a los cambios, pero les cuesta más tomar decisiones generalmente, entonces que tengan la capacidad para tomar decisiones y que sobre todo identifiquen cuáles son sus áreas de mejora para que las puedan ir desarrollando con el tiempo. Para generaciones que trabajan en mandos medios o que ya tienen, ¿verdad?, 10, 15 años de experiencia laboral, es importante que logremos desarrollar la adaptabilidad al cambio, sobre todo al cambio tecnológico, pero en general la adaptabilidad al cambio. Es importante que sigamos reforzando orden y planificación, no lo voy a dejar de repetir. Es importante que desarrollemos habilidades de liderazgo, ¿verdad? O trabajo en equipo, si es lo que se espera de nosotros. Y que tengamos claramente desarrollada la planificación estratégica. La planificación, porque conforme vamos avanzando en nuestra vida laboral, ¿verdad? Cada vez más necesitamos ese recurso para poder hacer una gestión muchísimo más apropiada dentro de las organizaciones, ya sea en transnacional o en empresa pequeña o en organización sin fines de lucro, etcétera. La planificación estratégica, conforme vamos avanzando en nuestra carrera profesional, cada vez se vuelve más importante. Y finalmente, para las generaciones ya, digamos, más adultas, definitivamente el hacer uso de sus conocimientos técnicos y hacerle énfasis a sus conocimientos técnicos que van acompañados definitivamente de la capacidad muchísimo más estratégica de toma de decisiones y de la capacidad de planificar mejor y de la capacidad de un liderazgo muchísimo más enfocado. Definitivamente esas son las competencias que esa población debería de explotar en el momento de buscar un trabajo, desarrollarse como independiente o en alta gerencia. En alta gerencia, exactamente. Pero no sentir que porque tienen una edad avanzada los conocimientos no valen o más bien que todo el mundo anda buscando gente joven, no es cierto. En realidad el conocimiento técnico es una ventaja competitiva para ellos, tienen que formarla. La capacidad de la toma de decisiones estratégica es una ventaja competitiva para ellos, la capacidad de liderazgo es ventaja competitiva para ellos. Entonces yo creo que esas son las tres competencias que las personas que ya, ¿verdad?, están en esas etapas finales de su proceso laboral, ¿verdad?, son las que más deberían de enfocarse. Entonces creo que dependiendo de la situación en que uno está, así uno puede o debe desarrollar diferentes competencias, diferentes habilidades. Creo que uno se tiene que centrar en ese momento. Hablar de generalidades es muy complicado, pero cuando nosotros hacemos el análisis de en qué momento estoy dentro de mi vida, entonces cuáles son las competencias laborales que necesito, desarrollarlas, tenerlas claras en momentos importantes. Creo que eso es lo que mejor puede hacer tanto los contadores en este momento, contadores privados, como cualquier otro colaborador o cualquier otro profesional en este momento en Costa Rica. Bien, bueno, agradecemos a la experta hoy en el programa por todos los tips. Agradecemos a nuestros patrocinadores GTI, Cyberful y Tecapro por acompañarnos y patrocinar el programa La Voz del Contador. A todos los contadores privados, muchas gracias por seguir el programa y nos vemos en una próxima. Muchas gracias y hasta luego.
Información. Capacitación. Actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.